Bueno, hoy 17 de julio de 2016, vamos a ver los 7 ángeles con 7 plagas y las 7 copas de las 7. Puras 7, 7, 7. Amén. Esta parte de la palabra de Dios viene sacada del libro de Apocalipsis, capítulo 15. Antes de empezar, ¿verdad? En esta parte anteriormente nos habla que ya Jesucristo sacó la hoz. Habla de un ángel que viene y le da la instrucción a otro ángel y saca la hoz. ¿Quién sabe qué es la hoz? ¿Qué es una hoz? Efectivamente, es un cuchillo en forma circular. Cuando corta un jala. Entonces ese ángel ya vino a cosechar. Y se da cumplimiento de la palabra en ese momento de lo que hemos hablado. El trigo y la cizaña, o el trigo y la hierba mala. Entonces, a esto del ángel ya empieza a cortar para empezar a separar trigo y la cizaña. ¿Quién es trigo dentro de la iglesia y quién es la cizaña? Para ese momento, hermano, pues ya no nos va a quedar la pura cizaña, porque en este tema ya habla de que ya nosotros en ese momento ya fuimos arrebatados. Entonces ya vimos que en ese tiempo, también vimos hace 15 días, que ya se manifestó el anticristo y ya empezó a exigir adoración. Bueno, después de eso, ¿cómo va a castigar Jehová? Todo va a castigar, ¿cómo va a vengar a sus siervos, a sus profetas, ¿verdad? Que le fueron fieles y murieron a causa del nombre de Jesús. Bueno, aquí lo vamos a ver. Miren, las 7 plagas postreras habla de, esto es una introducción acerca de cómo se van a dar esas 7 plagas. En Apocalipsis 15, versículo 5 dice: después de esto miré hacia el cielo y vi que se abría el templo. Es una visión que ve el apóstol Juan. De él salieron los 7 ángeles con 7 plagas terribles que iban a suceder. Estaban vestidos con una tela fina y costosa, limpia y brillante. Ya vimos que la tela fina, costosa, limpia y brillante es para ¿quiénes? No solamente son para los ángeles, son para nosotros. Eso así nos tenemos que vestir. ¿Cómo? Nos tenemos que limpiar nuestras vestiduras de toda contaminación, de pecado. Va a ser una tela fina, pues, después de que somos lavados, ¿verdad? Muchos llegamos a Cristo llegamos con manchas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que con rojo carmesí, ¿verdad? Llegamos. Entonces viene el Señor y nos lava con su sangre poderosa. ¿Y cómo continúa el lavamiento? Después de que hacemos la oración de fe, es cuando viene la sangre de Cristo sobre nosotros. Entonces, ¿cómo continúa? Con nuestras oraciones. Y nuestras oraciones deben de ser congruentes con nuestras acciones. Entonces, así como se va limpiando nuestras vestiduras. Amén. Entonces, los ángeles no se tienen que encontrar ninguna mancha en ellos, ¿verdad? Y se cubrirán el pecho con protectores de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, oro figura de realeza, de pureza, hermano. Uno de los 4 seres vivientes le dio una copa llena de vino a cada uno de los ángeles. Ya hablamos que esa copa de vino, la copa, figura de la ira de Dios. Y el vino del cual está hablando es un vino obviamente no fermentado. Espiritualmente sabemos que es un jugo de uva. Pero voy a explicarles ahora, ya les expliqué y se los vuelvo a explicar para aquellos que no habían venido anteriormente. Este vino del que está hablando el libro de Apocalipsis es figura de que cuando se ponen las uvas en el lagar, es decir, en una tina grande, ¿verdad? Obviamente se lavan los pies las personas antes de entrar y empiezan a machacar las uvas con los pies. Así se hacía el vino antes.
Entonces empieza a correr el juguito sobre las tinas. Entonces se empieza a salir el jugo de esa uva. Hay diferentes procesos del vino. El vino no nada más es fermentarlo, también se metía en depósitos de animalitos, ¿verdad? Estamos hablando de bolsitas, ¿verdad? Con cuero de animalito, y ahí se metía, y entonces agarraban toneles de agua y ahí se metían esos recipientes y se sellaba bien, y después se enterraba, y después de 40 días se sacaba, porque si no se fermenta y ese jugo de uva sale dulcecito. Es el jugo de uva que tomó nuestro Señor amado Jesucristo. Bueno, el proceso empieza porque con unos pies de bronce, figura de juicio de Dios, se machacan las uvas, figura de juicio. Entonces, ¿qué está expresando? Que así como se machacan las uvas con el juicio de Dios, si estamos siendo machacadas es porque Dios, si hay muerte, si hay derramamiento de sangre, es porque es ya el juicio de Dios. ¿Me explico? Entonces, de ese vino que está hablando, que es figura de gozo en el Espíritu Santo, ya está hablando el Señor ahí que ya es el tiempo del juicio. Se va a derramar esa copa de vino, pero ¿de dónde salió ese vino? De haber sido machacado. Ya está el juicio. Ya está empezando el juicio. Ya se está haciendo el juicio. Y esas uvas son aquellos que se la pasan. Sí voy a tener. Sí voy a obedecer. Sí voy. Esas son las uvitas, esas las que están abajo. Que se les habla de Cristo y no quieren aceptar a Jesucristo como su gobernador. No dicen sí, gloria a Dios, pero en su corazón no vive Jesús, no le deja las decisiones a Él. Así van a ser machacados. Entonces tengamos cuidado todos, incluyéndome yo, de que nuestro corazón no cambie. Si estamos firmes en el Señor, no tiene que cambiar nuestro corazón con respecto al Señor. Entonces, uno de los 4 seres vivientes, los que vinieron ayer, ya hablamos de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes que siempre llegan, están rodeando a Jehová, ¿son qué? ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Ayer los vimos en el dibujito. Efectivamente. ¿Qué rango tienen esos ángeles? Serafines y querubines. Tienen 2 rangos, serafines y querubines. Obviamente, esos ángeles, esos son los 4 seres vivientes que está hablando ahí. Entonces le dio una copa llena de vino a cada uno de los ángeles. Las 7 copas de vino representaban el enojo de Dios. Entonces vamos a hablar sobre el enojo de Dios. Y nadie se le dejaba entrar en el templo antes de que llegara. Llevaban las 7 plagas terribles de los 7 ángeles. Así que vamos a hablar acerca de esas 7 copas. Eso ya viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, el siguiente capítulo. Y vamos a empezar a analizar algo muy importante que nosotros decimos es algo nuevo. No, se va a dar cumplimiento a la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. O sea, que no crean que el libro de las revelaciones, por ser el último libro de Dios, apenas y se va a revelar cosas. No, simple y sencillamente nos hace ver lo que ya estaba escrito, nada más que en un orden. Amén. Bueno, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, hablar del tiempo en el que vienen las 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios, estamos hablando
de momentos intensos y severos, y severos todavía más de los que pasaron anteriormente. No quiere decir que son eventos nuevos, ya habían pasado en la tierra, pero ahora van a ser más severos. En Éxodo capítulo 9, versículo 10, vamos a ver sobre eso que ya pasó aquí en la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Entonces, esa úlcera vino sobre el pueblo egipcio, pero ahora va a venir sobre los que se dejen poner la marca de la bestia. Aquellos que digan, ¿yo por qué voy a tener que sufrir así? Que me pongan la marca, que me pongan el nombre de la bestia. Aquellos, para que yo pueda ir a comprar a la tienda, para que yo pueda ir al súper a comprar, porque ¿qué me voy a andar escondiendo? No, es puro cuento, esto es tecnología, son cuentos y fábulas. Todos aquellos que lo están viendo de esta manera, bueno, se van a llevar la gran sorpresa que sobre ellos va a venir esta úlcera maligna y pestilente. Estamos hablando de que en ese momento ya no vamos a estar nosotros, amén. Entonces esas personas que son incrédulas, les va a pasar lo que pasó en Éxodo capítulo 9, versículo 10, dice, Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. La ceniza hizo que todos los egipcios y sus animales les salieran llagas en la piel. Entonces esas llagas en la piel es esa úlcera de la cual estamos hablando, esa pestilencia. Si ha visto a alguien, una persona que tiene alguna llaga y que ya tiene pus, sí le ha olido cuando apesta. ¿No les ha tocado ver un diabético que se entierra mal la uña y se les entierra la uña y se empieza a salir pus? ¿Cómo apesta? Bien feo, bien terrible. Bueno, así va a ser la pestilencia de aquellos que van a tener llagas por haberse dejado poner la marca de la bestia, por dejarse ponerse a poner, no exactamente es un 666, lo habíamos platicado que no es el 666, puede ser multiplicado, dividido, restado, pero si vas a ver algo, usted saber algo, te voy a poner algo en la frente, te voy a poner algo acá en la mano derecha, no, mira que te va a traer estos beneficios, no, ¿me explico? Entonces, eso que está hablando la palabra de Dios, esperamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Poder cumplir con los requisitos que Dios nos pone, ¿verdad? De santidad. El requisito que nos pone en santidad para no pasar por eso. Eso le va a pasar a esas personas que están incrédulas y que no quieren tomarse la incomodidad. No quieren tomarse la incomodidad de ir a sembrar, de irse a esconder, ¿verdad? Y buscar otro tipo de alimento que no tenga que ver con las comodidades. ¿Por qué? Porque se les va a prohibir a la gente comprar. Ya no se les va a prohibir el dinero como lo conocemos, va a ser electrónico, como hoy conocemos una tarjeta de crédito, nada más que vas a pasar por tu manita y vas a decir, ¡pip! Cárguenlo a mi cuenta. ¿Me explico? O con una pistoliza acá en tu frente. ¡Pip! Sí. Se le puede atender al Señor. Tiene crédito abierto. Entonces aquel que cae en la tentación, yo que voy a estar sembrando si nunca he sembrado en mi vida. Bueno, tiene una de dos. O se entrega, pero va a pasar por esto y muchas cosas más, por estas llagas apestosas, ¿verdad? Por estas úlceras tremendas va a pasar. Y dígase qué más va a pasar a esa persona que decida preferir la comodidad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Fíjese lo que va a pasar sobre el mar. Es una cosa terrible. Todo lo que se pesca, todo ser viviente en el mar va a morir, hermano. Entonces, fíjese a Moisés, ¿qué le pasó a Aarón? En el Éxodo capítulo 7, versículo 20 y 21 dice, Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey
y de sus consejeros, y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre, los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Fíjese, todo el país. Entonces, ¿qué estamos viendo, amado hermano? Que no se compara, ¿verdad?, el río Nilo con todo el mar, todo lo que conocemos por mar. Estamos hablando que el Pacífico y el Atlántico, todo va a ser lleno, todo, la Antártica, todo va a ser lleno de sangre. En vez de agua va a ser sangre, va a ser una pestilencia. ¿Alguien ha oído cuando la sangre cuando pasa un ratito y la sangre empieza a oler? ¿Sí les ha tocado oler el olor de la sangre? ¿No? Hasta se entiende, si no cae en la tierra hay que lavar, hermano. Incluso cuando es un animal y que es muy apestosa su sangre, hay que incluso echarle agua, hermano, porque no sea, es un olor terrible. Bueno, así va a ser la peste, no se va a poder tomar el agua aquellas personas que deciden rechazar en obediencia a Jesús. Quiero que quede bien en claro, hermano. Decir, Jesús, eres mi gobernador, es una cosa. En casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el de la tienda, con su patrón, con sus clientes, con todas las personas que usted convive. ¿Cómo se deja gobernar con Jesucristo? Es otra cosa. Entonces, tiene usted que entender, amado hermano, tiene usted que entender que ser creyente es una cosa y ser discípulos es otra cosa. Ser discípulo es obedecer. No nada más es decir, gloria a Dios. Ajá, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde? A ver, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que tengo que echarle ganas. Entonces, eso hago. Y el creyente dice, gloria a Dios. ¿Sí? Pero hay que hacer esto. Ayer me encontré un hermanito que me decía, ¿sabe qué? Ahí viene mi taxi. No voy a tomar la grosería. Hasta luego. Y se subió. Fíjese. Entonces, una cosa es decir, gloria a Dios, y otra cosa es lo que hacemos en casa. ¿Ven? Entonces esas personas, no usted, amado hermano, esas personas que se van a quedar son las que les va a pasar eso. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos, sobre los ríos. Entonces sí, se dio cumplimiento. En Éxodo capítulo 7, versículo 17, también pasó eso. Cuando Jehová ordenó a Moisés, ¿verdad?, a liberar el pueblo de Israel. Todavía no venía Cristo a la tierra, no se daba a conocer con el nombre de Jesús. Entonces, sucedió lo siguiente: Él le dará otra prueba de que es Dios. Estaba diciendo esto: cuando yo golpeé el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Entonces estaba hablando Jehová a Moisés, que cuando tú golpees el río Nilo con tu vara, entonces le voy a dar una muestra más al incrédulo del faraón, que yo soy Dios. Yo no soy como los dioses que tienes ahí de barro y de bronce, de oro y de plata que tienes en tus templos. No, yo soy un Dios verdadero. Yo soy un Dios de poder. Yo soy un Dios que actúo. Amén. Entonces, esa prueba va a volverla a dar el Señor, que Él es Dios, y sobre las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, ¿se va a tomar agua? ¿De dónde se va a tomar agua? Si ya se llenó de sangre el mar, ya se llenó los ríos, las fuentes de las aguas, todo se convirtió en sangre. Ya no va a haber. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces,
¿Qué quiero enseñarles de esto, hermano? Cuando habla la palabra de Dios, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo. No se me confunda cuando usted escucha a alguien que diga, yo soy el que era, el que no es y el que le ha de venir. Acuérdense, se parece mucho. No es lo mismo el que era, el que es presente y el que ha de venir. O el santo, el que ha de venir. El diablo le dice a usted para confundirle, yo soy el que era, el que no es en el presente y el que ha de venir. Se parece mucho, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? En el presente. El que es Jesús. Y el que no es Satanás. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado en que no caigamos en esa confusión. Cuando usted escuche eso, pele bien los oídos, hermano. Cuando usted escuche que alguien quiera decir el que era, el que no es, el que ha de venir, y usted se le va el avión por no poner atención y dice aleluya, ¿a quién está glorificando? Al anticristo. Diablo. Amén. Entonces cuidado, mucho cuidado. Cuando yo ya no esté, si alguien se decide quedarse en las cómodas instalaciones de este mundo y yo ya no esté, hermano, acuérdese, no le vaya a pasar. ¿Por cuánto? Derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, está hablando que su juicio es justo. Es decir, por cuanto la gente ha matado a los santos de la iglesia y los profetas, por cuanto a los que han muerto a causa del nombre de Jesucristo, por esa razón Jehová va a enviar a sus ángeles para que se convierta toda fuente de agua en sangre, el mar, todos los ríos se conviertan en sangre y tengan que tomar sangre como castigo. Amén. Entonces, también dice la palabra de Dios, también oí otro que desde el altar decía, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que esto que va a pasar, pueda decir, es terrible. Mire, yo he leído en Facebook gente que dice, maldicen el pueblo de Israel y dicen, ¿cómo puede ser que le hagan esto a los palestinos? ¿Cómo es posible que le hagan esto a los sirios, maten a la gente? Incluso lo dicen hasta por la televisión. ¿Cómo es posible que los israelitas hagan esto? Hermanos, el pueblo de Israel ha sido el pueblo más golpeado del planeta, el más esclavizado. Mire, hermano, nosotros pensamos, por eso es muy importante que si usted tiene una parte de filosofía humana, la deseche. Aquí no le voy a enseñar nunca espere que yo le enseñe altruismo. ¿Qué es altruismo? Ayuda al prójimo sin tener en cuenta a Dios. ¿Explico? No espere usted que yo le enseñe humanidad como filosofía de hombre. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Si no está Cristo de por medio, esas son obras muertas. Esas son obras muertas. Entonces, si usted empieza a pensar, amado hermano, ay, es que pobrecito de los filisteos, o lo que hoy conocemos como Palestina. Ay, pobrecitos, los bombardearon los israelitas. Pobrecitos de los palestinos. ¿Sabía usted que todo el tiempo se la pasa maldiciendo al pueblo de Israel? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquel que maldiga a mi pueblo, yo lo maldeciré. Y aquel que lo bendiga, yo lo bendeciré. Por eso, aquel que ha entrado al Facebook ha visto, yo bendigo a Israel. Yo bendigo a Israel. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver con Israel? Porque si nosotros bendecimos a Israel, nosotros seremos bendecidos. Amén. Entonces, lo que pasa en Israel es tan importante, hermano, porque lo que va a hacer que se activen estas copas de la ira tiene que ver, amado hermano, tiene que ver, amada hermana,
con lo que está pasando a Israel. Ese es el reloj que nos dice, ya estamos en los últimos tiempos. Si nosotros nos empezamos a pensar, es que nada más en lo que pasa aquí, no, la palabra de Dios habla que los eventos que van a pasar tienen que ver los principales con Israel. Entonces, como le va a Israel, es como está tan cerca el arrebatamiento. Amén. Entonces es importante que nosotros pongamos atención en que sí, pobrecito de los sirios. Pobrecito de los sirios, sí, pobrecitos. ¿Saben qué hacen los pobrecitos de los sirios cuando los matan? Cuando matan a un soldado israelita, le invito a entrar al Facebook de la iglesia. Agarran y lo descuartizan y se lo comen como caníbal. Tanto odian al pueblo de Israel que eso hace. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Entonces, ¿saben qué? ¿Sabía usted? Ya le he platicado. ¿Sabía usted que en internet puede usted comprar cristianos? ISIS los vende en euros. Puede comprarse un esclavo cristiano. Ay, pobrecito de los sirios, ¿verdad? Pobrecitos de los caldeos. Pobrecitos. Entonces, hermano, si Dios te está diciendo, cuidado con esos pueblos que son enemigos de Dios, cuidado con esos pueblos que quieren destruir al pueblo santo de Israel, usted no le anda haciendo caso a la filosofía de este mundo, al altruismo de este mundo. Fíjese en la palabra de Dios, porque esto que estamos viendo le va a salvar el pellejo, hermano. Le va a salvar el pellejo, hermano. Si usted empieza a meterse en otras cosas, es que me explicaron que es que pasó esto en la tele, es que pasó, es el engaño del diablo, hermano. Usted tiene que tomar en cuenta lo que le dice la palabra de Dios, las instrucciones. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres, fíjese, con fuego. Entonces el juicio de Dios con el cuarto ángel, acuérdense que son 4 ángeles, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, se va a intensificar, su ira de Dios va a hacer que se intensifique más el calor del sol, lo que hoy conocemos como calentamiento global. Te invito a irse a la playa a Veracruz, a echarse un clavadito en pleno solazo, hermano, y va a ver si es lo mismo que cuando aquellos hermanos que son adultos, ¿verdad? Y que alguna vez tuvieron la oportunidad de ir hace años, no es el mismo sol, hermano. El sol de hoy da cáncer en la piel. Antes no existía eso. ¿Sí o no, hermano? No existía el cáncer de la piel, los que son adultos mayores. No existía eso, hermano. Entonces cada vez se van a quemar más. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjense. ¿Recuerdan que el otro día yo les decía, si pasan cosas feas no me espantan? Bueno, imagínense que te esté quemando, achicharrando el calor del sol, te esté quemando y todavía se pongan a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Imagínense, ¿cómo no han de pasar cosas terribles, ¿verdad? O sea, no se espante, hermanos, si a algún hermano le hablan de la palabra de Dios y salen corriendo. No le espante, hermano, porque él está viendo, él no está viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no busca a Jesús, no porque Dios no se le quiera revelar. Pero va a ver la gloria de Dios, cómo le va a quemar el sol, y aún así va a blasfemar en contra de nuestro Dios. ¿Qué significa blasfemar? Hablar mal de nuestro Dios, desacreditarlo como Dios. En Malaquías capítulo 4 versículo 1, para los que están leyendo, Dios dice: ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Fíjese, en Malaquías capítulo 4 versículo 1 ya había hablado Jehová de este juicio.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Está pasando en estos últimos tiempos. Se está dando ya cumplimiento en lo que ya se había escrito hace años. Y antes de que existiera el Apocalipsis, hermanos. Antes de que Jesús hubiera venido a la tierra, ya había hablado el Espíritu Santo, que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron de darle gloria. Entonces, el problema más agudo, ¿por qué siguen más y más copas? Es porque no doblaron las rodillas, hermano. Al contrario, se van a poner en contra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que poner atención, hermanos, que los juicios siguen y siguen y siguen y siguen, porque los orgullosos, los malvados, los que blasfeman, no le paran, hermano. Así que tenga usted cuidado si eso hay en su corazón, hermano, porque juicio tras juicio tras juicio viene a causa de la dureza de su corazón, de la falta de obediencia. Amén. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas. Entonces, no crean, hermanos, que cuando les digo que cuando tengan ganas de hablar mal de alguien se muerda la lengua, lo digo mundanamente, no, hermano, es bíblico. Es bíblico. Fíjense, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Estamos hablando del anticristo. Y su reino se cubrió en tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Y de qué dolor estaban sufriendo? Fíjense, en Éxodo capítulo 10, versículo 21, habla lo siguiente. Entonces Dios les dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quedara a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Fíjense, ¿alguien le ha tocado estar en total oscuridad? ¿Verdad que no nos toca eso? ¿Por qué? Porque tenemos el reflejo del sol en la luna. La luna alumbra, no porque la luna sea un foco, sino porque es un reflejo del sol. Amén. Entonces, no estamos en completas oscuras. Y tanta va a ser la oscuridad que ni siquiera la luna va a reflejar la luz del sol. En ese tiempo, así va a ser. Y crean que dice Jehová: yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así será. Así que esta es una promesa. El que diga: ay, puras vaciladas el pastor, fíjense lo que le dice Jehová: yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así será. Amén. Entonces, y blasfemaron contra él, Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y esto va a pasar en los últimos tiempos, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, nos habla lo siguiente: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Eso le estaba hablando a la iglesia de Titiara. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto: que ese tiempo del que está hablando a la iglesia de Tiatira, ese tiempo que está hablando la palabra de Dios, que les dio tiempo para arrepentirse y no lo hicieron, ese es este tiempo. El tiempo de arrepentirse es este tiempo. Una vez, hermano, una vez que empiece, que vea usted que ya no hay hermanitos, que faltan varios hermanitos, está viendo que ya no llegue, que ya no está la pastora, ahora nos abandonó el pastor. No, hermano, ya vino el Señor. ¿Explica? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Tiene tiempo para arrepentirse? Claro que sí. Este es el tiempo que tiene para cambiar, hermano. De arrepentirse. Arrepentirse de la fornicación necesariamente está hablando de la fornicación física, hermano. No solamente de eso nos habla el Señor, nos llama a dejar de fornicar. Cuando se refiere a esa expresión, se está refiriendo espiritualmente, no solamente a lo físico, sino que espiritualmente se está refiriendo a que deje de usted de fornicar con otros dioses.
deje de prostituirse con otros dioses. Y no estoy hablándole de un ídolo, porque tal vez en su casa ya me hizo caso, ¿verdad? Ya quitó el angelito de la guarda que tiene en el calendario. Ya quitó el Cristo del calendario, ¿va? Que le regaló el carnicero, el de las verduras. Tal vez ya me hizo caso, hermano. Y no le estoy hablando de eso, sino de la idolatría más dura que está. Aquí está. Esa es la más fea. ¿Cuándo qué? ¿Sabía usted que usted mismo, cuando se sienta en el trono de su corazón, haciendo lo que usted quiere, cuando usted dice, yo voy a hacer porque yo me apellido Ramos Moreno, yo soy de los Ramos, y yo, cuando usted hace, hermano, lo que está haciendo a un lado a Jesucristo de sus decisiones, entonces el que se está proclamando Dios es usted. Usted mismo. Usted mismo está diciéndole, quítate Dios. Entonces, esa idolatría que está en lo más profundo de su corazón, cuando usted se niega a que el Espíritu Santo tome las decisiones de su vida, ya le explicó en el Salmo 42, cómo debe de usted hacer para que Dios tome las decisiones en su vida. Bueno, llévelo a cabo, hermano, para que ya no sea profanado su corazón por celos. Amén. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, en Isaías capítulo 11, versículo 15 dice, se secará el mar de los juncos, enviará el viento caluroso sobre el río Éufrates y lo dividirá en 7 arroyos para que puedan cruzar a pie. Y dice, así como hubo un camino para Israel cuando salió de Egipto, habrá un camino de regreso para los que hayan quedado en Asiria. Bueno, les voy a explicar. El río Éufrates, la parte principal donde pasa es Irak. Y ya les he platicado que en Irak está Babilonia, donde está el trono, ¿verdad?, de la iniquidad, de ese espíritu inmundo. Bueno, todos aquellos que quieran salir espiritualmente de la Babilonia, de la religiosidad, todo aquel que tenga esa religiosidad todavía en su corazón, aquel que todavía tiene religiosidad en su corazón, de la que aprendió desde pequeño, que aprendió en el último templo que estuvo, y quiere ser libre, puede salir, y para eso va a secar el río Éufrates. Estamos hablando espiritualmente, es para que usted pueda regresar a la ciudad santa, a la casa de Dios. Es decir, el Señor va a permitir que todo impedimento que se le ponga a usted enfrente, como un gran río, como el río Éufrates, hablando espiritualmente, lo va a quitar el Señor para que usted regrese a la casa del Señor. Usted es pueblo de Israel y anda en otro lado, anda en otra ciudad, le va a permitir que regrese a la casa de Dios. Estamos hablando, no le estoy hablando de un lugar físico, le estoy hablando del templo, donde usted va a recibir la leche, la miel, donde va usted a recibir la sana doctrina, donde va usted a recibir la doctrina de Cristo y va a recibir esa revelación. Dios va a quitar ese obstáculo para que usted pueda regresar libremente. Se salga usted de esa religiosidad. Ahora, vamos a hablar físicamente. ¿Sabía usted que el río Éufrates se está secando? Le invito a meterse a internet, y si no sabe usted usarlo, dígale a la persona, búsqueme en Google o búsqueme en YouTube. Se está secando el río Éufrates. Y que se lo ponga a la muchacha que atienda o al muchacho y vea usted con sus propios ojos cómo se está secando. ¿Por qué? Porque el Señor está dando cumplimiento a su palabra.
Y no está diciendo, no le estoy diciendo que se va a quedar sin una gota de agua, sino como dice la palabra de Dios, se van a hacer venitas para que usted pueda pasar caminando. Cuando el Señor abrió el mar rojo, no creo que se quedó perfectamente seco y aspirado, como pasó el pueblo de Israel cuando le abrió el camino al Señor. No, sí había agua, sí pisaron, se mojaron los pies pues propiamente, pero sí se podía pasar. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que usted tiene que saber, que espiritualmente el Señor le va a quitar hoy en estos tiempos todo aquel obstáculo que no le permita venir al Señor, para que usted lo adore en espíritu y en verdad. Amén. Entonces esta parte es importante. Y fíjese, esta parte que vamos a ver es sobre la que se desarrolla el tema. Y vi salir de la boca del dragón, estamos hablando del diablo, que es figura del dragón, y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia, el anticristo. Entonces, tanto de la boca de Satanás como de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta, estamos hablando de el falso profeta, figura de todos aquellos profetas que hacen milagros, lo hacen en el nombre de Jesús, para que todos caigan en el engaño. Pero de su boca, fíjese que va a salir, tanto de Satanás, tanto del anticristo, como del falso profeta. Ya hemos visto que Baal tenía 400 falsos profetas, ¿verdad? Acab tenía sus propios profetas, y decían ser, y esos sí se decían ser profetas de Jehová. Bueno, tanto el diablo como el anticristo va a hablar maldiciones, va a dar una falsa doctrina que por consecuencia también va a salir por los profetas, los falsos profetas, y va a salir de su boca. Fíjese lo que va a salir de su boca. Va a salir de su boca en estos últimos tiempos, a causa de la falsa doctrina que está dando, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos. No es 1, no es 2, son 3. De esto ya lo hemos platicado anteriormente. Le explico para aquellos que no han venido. Esos 3 espíritus inmundos no son ranitas que va usted a ver, que salgan de la boca. No, son espíritus que tienen características de ranas. ¿Por qué? Bueno, esto ya pasó. Ahora les voy a hablar con profundidad las consecuencias de cada cosa. Miren, su falsa palabra traerá a los miembros del hogar. Fíjense, un falso profeta, ¿qué es lo que va a salir por su boca? Un espíritu de rana. Pues no vamos a ver una ranita, no vamos a ver un fantasma, no. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que esa falsa palabra traerá pereza a los miembros del hogar. Así que si ve a sus hijos por ahí cortando las florecitas, me quiere o no me quiere, cuidado. Traerá pereza a los miembros del hogar. Y no estoy diciendo que es porque está acá, sino por lo que no ha sido liberado en donde estaba anteriormente. Falta de apetito sexual en el matrimonio. Eso trae por consiguiente, si usted anteriormente estuvo recibiendo palabra que contaminó el oído de su esposo, de su esposa, traerá falta de apetito sexual. Hermano, ¿a poco tengo que tener relaciones con mi esposa? Sí, y es una obligación. El esposo se debe a la esposa y la esposa se debe al esposo. Usted, hermano, no es dueño de su aparato sexual, y usted, hermana, es dueña de su aparato sexual. Obviamente no estamos hablando de relaciones sexuales como animalitos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que usted tiene un deber delante de Dios cuando se casó con su esposo. Le pertenece todo lo que es, todo su cuerpo, y también usted, hermano, le pertenece a su esposa. Todo su cuerpo. ¿Cómo? Glorificando al Señor, no haciendo cosas indebidas, relaciones prohibidas, relaciones sexuales prohibidas. Amén.
Porque también podemos nosotros seres humanos tener relaciones prohibidas sexuales en nuestro matrimonio, ¿verdad? Eso lo vamos a platicar en el congreso de matrimonios, hermano. ¿Por qué? Porque eso no lo puedo platicar en frente de las señoritas. Amén. Bueno, trayendo consigo consecuencias y en nuestros hijos sin dirección y no productividad. Es decir, el no ser productivo no quiere decir que su hijo tiene que llenar 10 costales de maíz, hermano. No, o de café, no. Significa que su hijo o su hija deja de ser productivo cuando se siente incapaz de salir adelante. Cuando ya hay inseguridad en su hijo, en su hija. Hijo, haz esto. Ay, no, se me va a caer. Ay, no, me voy a lastimar las manos. Ay, no, está bien difícil. Cuando vea esos pretextos en su hijo, que falta de seguridad, quiere decir que es a causa de lo que se contaminó en donde estaba comiendo palabra. Amén. Entonces ponga usted atención, porque no tiene que ver con ranitas esto. Ahora le voy a explicar físicamente de dónde salió esto. Bueno, el río, fíjese, en Éxodo capítulo 8, versículo 3, aquellos que anotan, Éxodo capítulo 8, versículo 3 dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa y en la cama donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos. Por eso hay improductividad. Cuando una familia no produce, hay espíritus de ranas. En las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Qué es una artesa? Bueno, es un cajón cuadrilón en forma de cuadro, en forma de tronco, de pirámide invertido, que se ocupaba en la antigüedad para amasar pan y para otros usos. Bueno, está hablando de artículos cuando en tu cocina no hay productividad, cuando ya no se produce pan. Los instrumentos para producir pan, figura de la palabra de Dios. Pan, Cristo, palabra de Dios. Cuando ya no hay producción de la palabra de Dios, entonces hay espíritus de rana. Es como yo llegara un día de repente y dije: ay, hermanos, pues saben que ahora vamos a platicar de algo interesante, porque pues el Señor no me dio palabra. Quiere decir que mi horno ya no produce palabra. Los utensilios que yo uso ya no producen palabra. ¿Me explico? Y yo se los digo, hermanos, porque yo he visto, amados. Sabemos que Benecer es una casa de pan, ¿verdad? Pero yo he visto, hermanos, pastores que ya no saben. Yo he escuchado pastores que dicen: yo ya no sé qué voy a predicar ahora. A ver quién predica. Y allá, a ver, hermano, toca a ti predicar, porque ya no tienen que predicar, ya no tienen que enseñar. Cuidado, si usted ya no hay palabra en su boca, cuidado, hermano. Si ya no está la palabra de Dios saliendo de su boca, mucho cuidado, hermana. Veamos que una de las plagas que Dios envió a Egipto fueron las ranas que se pasaban sobre las camas, siendo figura de espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué las ranas en el tiempo del que los israelitas estaban en el pueblo de Israel cautivos, y cuando fueron liberados, por qué Jehová envió ranas para que fueran plagas para los egipcios? ¿Para qué? ¿Una rana que me va a hacer? Ni modo que me va a comer una rana. Las ranas no muerden, ¿va? ¿Va que no? Al contrario, se come uno las ancas de rana, ¿va? ¿Pero qué está diciendo la palabra? Que cuando estaban bien dormiditos, salían las ranitas del río Nilo y se llevaban las camas. Entonces ahí sí va. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Se puede dormir? ¿Va que no? Si siente algo baboso que se le está escurriendo por la espalda, ¿se puede dormir? ¿Va que no? Si se le sube a la cama, ¿va que no? De la misma manera, eso hace un espíritu inmundo, hermano. Está
muele y muele y muele y muele. Ahora sí mi esposa me las va a pagar. Mañana que me levante, a ver, ahorita voy a planear cómo le voy a hacer. Porque en la noche no me hizo de cenar, me sacó la lengua, me infló los cachetes. Ay, mi gordo, no me compró lo que yo quise. A ver, ahorita va a ver. ¿Me explico? Entonces, ¿puedo dormir, hermano? No va. ¿A que no? Cuando viene la iniquidad sobre las personas, se convierten las personas, los seres humanos nos convertimos en una fábrica de maldad, hermano. Empezamos a planear el mal. Pero este mal va relacionado con las cosas sexuales. ¿Cómo? Pues haciendo pensar al hombre, específicamente más a la mujer, de que haciendo huelga de no relaciones sexuales va a pagar todas las que les hizo. ¿Me explico? Entonces, esta situación, hermano, es más común de lo que usted se espera. Y esto yo lo explico con todo temor y temblor a mi Señor amado, porque quiero que sepan las señoritas, quiero que sepan que todas las niñas y las señoritas en esta iglesia, que así Dios no soluciona las cosas. Esos son herramientas carnales, son armas carnales. Son armas carnales que no le van a solucionar el problema que tiene usted con su esposo o con su esposo, o hombre que tú tengas con tu esposa. Al contrario, los vas a agudizar a aquellos que están en matrimonio dentro del orden de Dios. Estamos hablando, claro. No va a llegar, hermano, mañana no van a venir muchachos o muchachas, no van a venir mañana. Pues tenía razón, pastor. No, ya le hice caso. No, es para los casados. Es para los casados. Que sepa usted que el enemigo ataca a las familias de ese momento. Ahora, ¿es correcto decir que la mujer tiene la culpa de que el hombre sea infiel? No. Pero ¿es correcto decir que está usted en desobediencia? En desobediencia en contra de Jehová, no en contra no nada más de su esposo, ni de desobediencia de lo que yo le estoy diciendo. Está en contra de Dios. Está usted desobedeciendo a Dios. Estamos viendo el tema de que las copas de la ira vienen a causa de la desobediencia. Entonces, cuando se da ese caso, amado hermano, bueno, usted tiene que saber, amada hermana, que si ese es su caso, tiene usted que romper con eso que ustedes, esas técnicas que nos enseñó la abuelita, la tatarabuelita, que nos enseñó incluso nuestra propia madre. Hay que romper en oración. Hoy va a haber ministración. Vamos a romper en oración todas aquellas artimañas que el diablo, todas esas ranitas que le subieron a la cama, que han traído consecuencias. ¿Qué ha traído por consecuencia? Obra de la carne. ¿Qué es la obra de la carne? Disensión. ¿Qué es disensión? Separación. Eso es. Le invito a leer Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, donde nos especifica que las divisiones son obra de la carne. División, y eso es lo que trae por consiguiente. Mira, hermano, es necesario para los matrimonios, es necesario, hermanos, que usted sepa que dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios, usted como hijo, como hija de Dios, las relaciones sexuales sanas son de bendición. Dios las estableció sobre nosotros como bendición, no como animalitos, sino como bendición. No para reproducirnos como animalitos, sino como bendición. Entonces, amada hermana, tiene usted que saber que esta parte de la palabra de Dios, amados hermanos, la tenemos que ver. Tenemos que verla como lo que es bendición. Cuando usted ya empieza a hablar de las relaciones sexuales fuera de este parámetro de matrimonio,
entonces se llama morbosidad. Cuando ya usted le quiere agregar algo a eso, ya se llama morbosidad. Entonces eso sí se llama pecado. Hago esa aclaración porque en nuestros tiempos, ¿verdad, amados hermanos? ¿No? Todavía a mí me tocó que mi papá no me hablara de sexualidad. Pero no le estoy diciendo, amado hermano, tiene que usted hablarle a su hijo de sexualidad. Como hoy lo encuentra usted en la televisión, como lo encuentra hoy, se los explican a sus hijos en la escuela, donde les dan condones a sus hijos, les enseñan métodos anticonceptivos a los hijos, no porque sean malos, no, sino porque lo que entienden los niños, párese usted afuera del TIF, donde regalan preservativos, lo que entiende la gente, es gratis, libertinaje, ¡yujú! ¡Yujú! Eso es lo que entienden las personas. Usted lo que tiene que enseñarle a su hijo, que él no es dueño de su cuerpo, y que no debe dejar que el enemigo, a través de deseos, profane su corazón, su santuario, y le meta ideas sexuales a su hijo, fuera de su tiempo. Lo que usted tiene que enseñarle sexualmente a su hijo, tiene que ser responsable con su esposa. No tiene que andarle enseñando, hijo, fíjate cómo te tienes que darle vuelo en la hilacha. Entonces, es las terribles cosas que hoy pasan en nuestra sociedad. Por eso es importante que su hijo venga. Para eso son los congresos de jóvenes. El primer congreso de jóvenes lo vamos a tener. Es necesario. Porque toda esa contaminación que han recibido sus hijitas, los niños, ¿saben qué termina? En una mente de contaminación, de morbosidad. ¿A poco no ven cómo sus hijos empiezan a reír cuando dicen algo sano? Están contaminados, hermano. Abran los ojos. Están contaminados los niños, están contaminadas las niñas. ¿Por qué? Porque no hubo una corrección de parte de nosotros y no se nos enseñó tampoco con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo deben de hacerse las cosas? Que Dios creó las cosas para bendición, no para morbosidad, para andarse burlando, mucho menos del prójimo, mucho menos ir allá más allá de la burla y que sea algo tan cotidiano como la burla. Hermano, usted tiene que saber que los espíritus errados es mucho más profundo que así como suena, hermano. Es mucho más profundo el ataque en los hijos. ¿Por qué, amado hermano? Mire, a veces nosotros creemos que todas las cosas están bien y están en su lugar y callamos. Pero en la escuela a tu hijo le están diciendo sarta de tonterías, sus mismos compañeritos de la escuela. Y sabe, lo más triste, que hay profesores que todavía le entran al juego. ¿Con qué mentalidad crees? Con la mentalidad de que es normal. Hoy, ¿qué quiere hacer nuestro gobierno, hermano? Que sea algo normal, que nosotros en nuestra mente entre un respeto a algo que Dios no respeta. La igualdad de un transgénero, alguien que se decida cambiar de sexo, o un homosexual o una lesbiana, verlo, ese hecho, el pecado, estamos hablando del pecado, no de la persona, del pecado, verlo como algo normal, no, hermano. Pero ahí entra el espíritu de sí, no le digas nada. ¿Cómo no le voy a hablar de Cristo? Ahora, hermano, no se me vaya al lado religioso. No se me vaya al lado religioso, porque gracias a ese lado religioso, entonces nos acusan de homofóbicos. ¿Qué es homofóbico? Aquel que ve a un homosexual, no, hermano, es un pecador como tú y yo lo fuimos. Dios nos hizo distinción de pecados en este tiempo.
En el Antiguo Testamento tal vez sí había distinción de pecado, pero hoy en día no hay distinción de pecados. A todos, una mentirita piadosa es pecado, tal y como lo es el asesinato. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque el día de hoy estamos pasando por una situación muy grave. Y el día de mañana va a pasar lo que ya está pasando en Estados Unidos, hermano. Un baño para todos, hombre, mujer y homosexuales, bisexuales, lesbianas, hermano. Dígame, te va a mandar al baño a su hijo. A su hijo lo va a mandar al baño. A su niña lo va a mandar al baño donde hay un pervertido, alguien que está atado, que está poseído por un espíritu de homosexualidad o de lesbianismo, que todo el tiempo está pensando en relaciones sexuales, cómo hacer caer a un hombre o a una mujer de su mismo sexo, en que caiga en aberración sexual. Usted lo va a meter. Mire, hay fotos, hermanos, que usted puede ver en el Facebook del templo, de la iglesia Temor a Jehová. ¿Cómo? En las fotos en Estados Unidos está haciendo colas hombres y mujeres. Y de este lado está el baño de la mujer, está las tazas, y de este lado están los inodoros para los varones. Los hombres haciendo pipí de este lado y las mujeres haciendo cola de esos, todos dentro del baño. Y las mujeres así. Con vergüenza, hermano. Con vergüenza. Eso puede pasar en nuestro país. Está la propuesta. Pero ¿qué tal? Nosotros no hacemos nada. No reprendemos en el nombre de Jesús. No le hablamos de estas situaciones a nuestros hijos. Entonces dejamos que las bromas se hagan cotidianas. Mire, hasta tal grado ha llegado la burla sexual que lo prohíbe la palabra de Dios. En el mismo Gálatas le habla que no debemos hacer bromas de doble sentido. Bromas sexuales no debemos hacer. A tal grado ha llegado a las entrañas de los hogares que ni se han dado cuenta, hermanos. Le explico. Cuando usted renta o compra una película de bromas, de una película de Estados Unidos, donde es cómica, mira a Jim Carrey, y mire que el chistoso el chistosa qué buena cómica es, sí, vamos a ver. Ahí le va el reto Pepsi, hermano. Ahí le va el reto Pepsi. Te garantizo una cosa, no hay película donde no se hable de morbosidad ni de doble sentido, donde se burle de los miembros sexuales. No hay película. De plano yo no las compro, hermano. De plano yo no las compro, porque no ha habido película que no me avergüence. ¿Sabes qué termino haciendo? Ya, lo que hacía yo antes, cuando vi una escena así, agarraba, la tiraba yo en la basura y terminaba doblando mis rodillas, diciendo: Señor, perdona lo que hay, la contaminación que entró en las ventanas de mi alma, en mis ojos y mis oídos. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que mi alma estuvo expuesta y haya querido entrar en mi alma. En el nombre de Jesús, te cierro las puertas, infierno, en el nombre de Jesús. Porque si no lo hago, miren, ahí viene el pensamiento repetitivo. Y ese pensamiento repetitivo se convierte en una fortaleza. Entonces vienen los espíritus de real. Y entonces todos caemos en el engaño del diablo por verlo como algo natural y cotidiano. Parece sencillo, ¿verdad, hermano? Parece sencillo que, pues que tanto es tantito. Bueno, esa es la virginidad que les estaba yo explicando la otra vez. Los que sean vírgenes, los 144,000 vírgenes que se van a salvar en ese tiempo, son los que van a tener la oportunidad de hacer lo que les estoy explicando. No permitir que eso pase en nuestros hijos, en nuestra vida como matrimonio, en nuestra familia. No debemos dejar que entre el enemigo, hermano. No debemos dejar. Miren, fíjate qué terrible. Ya con esto le edito, hermano, porque nos vamos a ir muy lejos. Un día escuché una gran tontería, hermano, dentro de un púlpito.
no me acuerdo si era, sí, creo que era pastor o pastora, creo que era pastora. Está en un congreso de damas, una pastora diciendo, aplaudamos, ay, qué bueno, un cristiano hizo El Señor de los Anillos. Aplaudamos el hecho que un cristiano es famoso por hacer una película de brujería y hechicería. Aplaudamos. ¿Alguien ha visto la película El Señor de los Anillos, hermano? No. Es pura brujería y hechicería, hermano. Eso es. Ay, pastor, ¿qué es que voy a ver? Cosas sanas, cosas sanas. Lo que tu Dios te ordena. Pero no podemos estar dejando que manipule el enemigo nuestra vida. Porque todas las consecuencias traen divisiones. Ahora nos preguntamos, ¿por qué siento que ya no me quiere mi esposo? ¿Por qué siento que no me quiere mi esposa? Bueno, hermano, porque no has querido dejarte ministrar. No has querido tomar la ley, ahora sí, con tu propia mano. Hacer justicia con tu propia mano. Con tu propio cuerpo quieres hacer justicia. Y la justicia es de Jehová, te recuerdo. Así que no te pongas en ese sentido. Jóvenes, no se pongan rebeldes. Porque de eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Blasfemaron en contra de Dios. Les digo una blasfemia que no se han dado cuenta, chicos. Ay, Dios y sus cursilerías. Ay, Dios y esto y el otro. No son cursilerías, hermano. Yo te bendigo, Padre. No son cursilerías. No son cosas de fanáticos. Es la bendita palabra de Dios que te ordena abandonar el pecado, abandonar lo que más te gusta del pecado. Eso es lo que te manda. Lo que más amas, a eso te invita el Señor a dejarlo, porque a ponerte en contra de ellos y decir, ay, esos son fanáticos, ay, es que mi papá es bien religioso, ay, es que mi mamá es religiosa, eso es blasfemar en contra de Jehová, te lo aclaro. Así que no lo tomes como un comentario, como una broma, no lo tomes como algo, ay, así, ay, qué bonito, algo como que, ay, yo puedo decirlo porque es algo normal. No es normal, no vives en un mundo normal. No vives en un mundo normal, vives en un mundo de contaminación. Vives en un mundo donde el diablo te ha engañado. En eso vives. Eso te dicen tus compañeritos de la escuela. Eso te dicen. Un engaño que te ha gustado. Un engaño donde te ha gustado y has caído. Pero, ¿qué estamos haciendo, hermano? Tenemos que hacer algo al respecto. Porque es lo único que estamos haciendo. Lo único que estamos haciendo con quedarnos callados, hermano. Con no hacer algo al respecto, amados hermanos. Poniendo el ejemplo, aclaro. Poniendo el ejemplo. Si no hacemos algo al respecto, son futuros matrimonios que van a fracasar. Por la misma situación que no pudimos superar nosotros. Por eso es importante que hoy usted sepa, hermano. Y no puede usted apapachar ese tipo de cosas. Ahora no le estoy llamando a que agarre con el cinturón y le pegue usted a su hijo o a su hija. No. Sino que empiece por poner el ejemplo. Amén. Entonces, usted no se espante si el día de mañana un hermano no viene y diga, ay no, está bien grueso esto de poner el ejemplo, mejor me voy. No se espante, hermano. No se espante, porque nosotros somos el remanente. Somos los que quedamos de una purificación. Del que dijo, no, yo el pecado con permisito, ay no, así ya no juego, con permisito, ahí nos vemos. Ese es el que no pertenece al remanente, a los que se purificaron, a los que quedaron purificados, que quedaron vírgenes. Nosotros somos ese remanente, hermano. Los que estamos decididos a ser purificados, los que nos interesa el galardón, los que nos interesa la salvación. No es lo mismo. Esos somos los que estamos aquí. Ay, me dijo
la puritita verdad. Sí, hermano. Pero esa puritita verdad te va a dar salvación si tú la decides seguir. Y es una exhortación para grandes y chicos, hermano. Porque, ¿saben? Ya basta de que los ministros dejen de poner la mirada en los hijos. De que dejemos de poner la mirada en los hijos. Es verdaderamente triste, hermano, ver, hermano, en nuestros hijos, hermano, en nuestros hijos, ver cómo se destruyen. Cómo se destruyen nuestros hijos. Y teniendo el conocimiento y no haciendo nada al respecto. Hermano, yo quiero que sepa una cosa: Ebenezer es una casa de pan, es una gran bendición. Pero esa gran bendición no sirve de nada si no hace usted algo al respecto. ¿Para qué me sirve la revelación? ¿Para qué me sirve? Tengo que poner la mirada en Cristo Jesús, ya no en el que está junto a mí. Amén. Mire, hermano, usted no se sienta agraviado si un hijo le dice: ay, es que papá, tú esto. Mire, yo le invito a que le diga a su hijo: te ordeno, te sujetas en el nombre de Jesús. Y va a ver cómo le va a cambiar la cara. Dígalo: te sujeta en el nombre de Jesús. Dígale así. No le tengan miedo, hermano. No le tengan miedo, hermano. Te sujete en el nombre de Jesús. ¿Creemos que tiene poder la palabra de Dios? ¿O no creemos? Amén. Entonces, hermano, ¿por qué no lo vivimos? Vivámoslo. Enséñele a usted a su hijo que la máxima autoridad en su vida es Jesús. Su hijo el hijo que se atreva a decir: es que tu papá te equivocaste. Pues el más equivocado eres tú. ¿Sabes por qué? Porque hoy criatura nueva soy. Hoy nueva criatura. Y si yo me equivoco, no dejo de ser tu padre ni tu autoridad. Amén. Muchos les da pena: ay, ¿cómo le voy a decir a mi hijo si yo ando haciendo esto? No le dé pena, hermano. Usted puede ser criatura en este preciso momento. Nueva creación en este momento, si así usted lo decide. ¿Y quién depende? En usted, que abra su corazón, sea usted sincero y honesto. Si algo me quedó claro a mí, hermano, que cualquier momento es el mejor momento para su vida. Cualquier momento lo puede hacer. Si en este momento usted decide, quiero una vida en Cristo Jesús, basta de engaño y basta de farsa, ese es el mejor momento de su vida. Porque en ese momento usted nueva criatura nace. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí, lo dijo Jesucristo. La regeneración de eso consta, hermano. Nacer de nuevo. No importa si ya te bautizaste o no te bautizaste. Decidiste ser hombre nuevo, mujer nueva en este momento. No hay quien lo discute. ¿O alguien tiene una mayor autoridad que Dios en este lugar? ¿A qué no? Si así Dios lo establece, usted puede ser nueva criatura en este momento. Nueva criatura en este momento. Amén. Entonces, que quede bien asentado en el acta, hermanos, ¿verdad? Que quede asentado en el acta que usted es autoridad y que su hijo no tiene la autoridad sobre usted, ni tampoco le permita que blasfemen contra su vida. ¿Sabe por qué, amado hermano? ¿Sabe por qué, amada hermana? Porque Dios así lo estableció, aún con todos sus errores, lo estableció. Ayer acabamos de ver sobre los siervos que ni siquiera creen en Dios y son utilizados por Dios. Entonces, si hay siervos de Dios que fueron ocupados por Dios y no creían en Dios, con mucho más razón lo va a ocupar a usted, hermano. Es su decisión de Él, a través de su palabra, no de mi opinión, a través de la bendita palabra de Dios, que usted es el encargado de edificar en su casa, de poner el ejemplo, de ministrar en su casa, y de la mujer de edificar. ¿Cómo? Con el ejemplo. Amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo, del cielo, diciendo: hecho está. ¿Qué es lo que estaba hecho? Se había
completado ese ciclo de la ira de Dios, de la ira de Jehová. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto. Les recuerdo que en Apocalipsis capítulo 8 versículo 5 ya lo vimos. Entonces el ángel tomó el tazón de oro y lo llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar. Luego lanzó todo sobre la tierra. ¿Qué significa? Cuando envían los carbones encendidos sobre usted, significa que Dios está ordenando, enviando un ángel para que usted sea purificado. Cuando ya está hecho su voluntad. Entonces vino un quinto terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, ese quinto terremoto, acuérdense que la vez pasada ya vimos hasta el cuarto terremoto. Ya vimos, amados hermanos, los sellos. Amén. Ya vimos los sellos. Bueno, hasta ahí vimos, hermanos, que hubo 4 terremotos. Este es el quinto y el más grande. Después de que se escuche esa voz, hecho está. Hecho está es lo mismo que amén, hermano. Si no sabía que usted cuando decía amén, es hecho está, así sea, eso significa. ¿Ok? Entonces, en el versículo 19 nos habla, vamos a ocupar ahí otra versión. Estábamos hablando de la Reina Valera, vamos a hablar de la lenguaje actual para que sea más comprensible en ese versículo. El terremoto partió en 3 la gran ciudad de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. Entonces el terremoto partió en tres partes a la gran ciudad de Babilonia. En ese momento, Babilonia, ¿qué nos está diciendo acerca de Babilonia? Que es, lo habíamos visto, figura del sistema religioso, la madre de las religiones, de donde salieron todas las religiones. Eso es lo que se va a partir. No solamente una ciudad, sino se va a fracturar el sistema religioso como lo conocemos. En pocas palabras, se va a fracturar el Vaticano, se va a fracturar las mezquitas donde están los árabes, se va a fracturar los templos de los budistas. Eso es lo que se va a fracturar. Amén. El sistema, cómo se maneja, cómo manejan los dineros, cómo engañan a la gente, eso es lo que se va a fracturar. Amén. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 dice: además el cielo fue desapareciendo como cuando fue enrollada una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Entonces en ese momento, amado hermano, usted tiene que saber que las islas que van a huir simplemente van a ser removidas del lugar. Es decir, va a haber movimientos en la tierra. Así como se formaron los continentes, así va a pasar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fíjese que esta parte, amados hermanos, de cuando se refiere a un granizo grande, se refiere a un granizo grande, hermano. Ahorita les voy a explicar. El granizo va a ser parecido a las rocas y va a ser de más de 40 kilos, hermano. Así de grandote los granizos. Digo, ¿le han aventado alguna vez una piedra? ¿Duele, va? ¿Alguien alguna vez le ha caído granizo encima? ¿No le ha caído? Bueno, allá en Puebla y en el DF caen seguido. Duele, hermano. Duele. Tanto que hasta los parabrisas se rompen. En el DF y en Puebla llega a pasar eso. Se rompen los parabrisas de los coches por la granizada. Estamos hablando de granizos de este tamaño, pero ahora échele uno de 40 kilos. ¿Está enojado o no está enojado el Señor? Claro que se enoja el Señor. Entonces, eso por consecuencia, hermano, del pecado. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos esa referencia que ya había pasado esto? En Apocalipsis capítulo 9, versículo 23, con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo y al instante Dios dejó caer
sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Esto, amado hermano, ya había pasado. Esto ya había pasado anteriormente, pero la diferencia es que ahora se van a hacer de más de 40 kilos. Entonces, amado hermano, ser aplastado por un granizo, hermano, eso es un Dios enojado. Ese es Dios de los ejércitos enojados. Así que, amado hermano, yo le invito en el amor de Cristo. Yo le invito, amado hermano, a que usted cuando predique, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuando usted dé testimonio, amado hermano, cuando usted esté decidido a dar testimonio, hermano, ¿verdad?, hágalo con alegría, hermano. Ayer hablábamos, hermanos, ayer hablábamos, amados hermanos, que hablar del Evangelio de Cristo es salvar una vida. Eso es evangelizar. Y lo puede usted evangelizar con su testimonio. Cuando usted, amado hermano, da testimonio, incita a otro que venga a congregarse. Eso es. Aquellos que vinieron a la boda del hermano Benjamín y la hermana Gilberta, lo dije muy claro. ¿Está usted dispuesta, hermano, en los votos, en la promesa que se hicieron como marido y mujer? ¿Está usted dispuesta, hermano, a sujetarse a su marido y a causa de su actitud vengan otros a los pies de Cristo? A causa de su testimonio vengan otros a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, hermano? Que cuando usted se sujeta a su marido en el nombre de Jesús, por amor a Cristo Jesús, cuando usted lo hace por amor a Jesús, no estamos hablando de machismo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Cuando usted por amor se sujeta a su marido, hermana, ¿sabe qué dice otra mujer? Va a decir, híjole, esto ya no lo había yo visto antes, pero yo quiero el marido que esa mujer quiere. O sea, no le estoy diciendo que exactamente el mismo marido. Quiere un marido como el que tiene esta mujer, porque le contesta a su amada con delicadeza, le contesta su amor. Es un varón que le contesta con amor. Yo quiero. Si es cierto, no me gusta lavar trastos, pero lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque prefiero lavar trastos que estar en el matrimonio fracasado que en el que estoy. Usted no sabe, hermano. Mire, hermanos, estamos en un mundo de máscaras de hipocresía, donde allá afuera sonríen, ay, sí, mi esposa. Y mire cómo se la suena. Y mire, no le deja para el gasto. Y mira, no tiene atención para su esposa, no tiene una palabra de amor para su esposa, no tiene ni un detalle para con su esposa. Hay varones que todavía se atreven a ver a la esposa como cocinera, como sirvienta, y no saben, porque no tienen a Cristo en su corazón, no saben, amado, que eso lo hacen por amor a Cristo, para que Cristo sea glorificado, no para que el machismo sea exaltado, hermano. Así que si usted tenía esa idea, hermano, quítesela de su cabeza. La mujer debe ser tratada como vaso más frágil. La mujer es su ayuda idónea, es su mano derecha, es un instrumento de bendición. Salió de usted, de su costilla, hermano, salió de ahí, salió. ¿Qué quiere decir? Que es parte de usted. Eso significa cuando Jehová sacó la costilla de Adán
para crear a Eva. Nos está enseñando el Señor que es parte de ti, ya se convierte en parte de tu carne cuando tú te casas. Entonces, amada hermana, usted tiene que saber, hermano, que con su testimonio puede traer a muchas mujeres, puede traer incluso varones que dicen: oiga, qué mujer tan obediente a su marido, ¿dónde las fabrica? ¿Dónde? Quiero saber. Mira, a mí una vez un amigo me dijo, cuando estaba allá en el mundo: miren, allá en los altos de Jalisco, dice, hay unas mujeres güeras de descendencia francesa bien guapas, dice, yo me voy por una. Bueno, así van a decir los que viven por acá. ¿En dónde las fabrican? No, pues en la iglesia, temor a Jehová, en el templo, allá. Ah, pues allá voy por una. Híjole, cómo he sufrido. Híjole, cómo sufro. Así van a decir los jóvenes: ¿en dónde están esas mujeres? Miren, hermano, jovencitos, es importante que ustedes sepan. En el caso jovencito, ¿verdad? Ya no jovencitos, jovencitos. Es necesario que tú sepas, ¿sí? Es necesario que cuando tú vayas creciendo, vayas a ver que tienes que saber que hay muchas cosas que salen por la boca del hombre. Y muchas de esas son contradicciones. Y te vas a escuchar y vas a escuchar a decir a personas que digan: oh, pues yo quiero una mujer que sea así, que sea así. Y te vas a dar cuenta que van a caer en contradicciones. Porque te aseguro una cosa: que cuando tú te quieras casar vas a querer una mujer que no ande de fiesta en fiesta, que no tenga amiguitos de café, y que tengan intimidad, y que cada rato están en el WhatsApp y ni siquiera sabes qué se están diciendo. ¿Va? Que como que no te gusta eso, ¿va? Yo quiero que mi esposa sea bien inteligente y acá. Si no confundas la inteligencia con el libertinaje, hermano, porque eso como que ya no nos gusta, ¿va, hermanos? Que se vaya con tu esposa con un amiguito por ahí. Es que somos cuates de la infancia, somos cuates de... Sí, hermano, lo que es parejo no es chipotudo, no se anda uno escondiendo, hermano. ¿Sí me entiendes, hijo? Entonces, eso es importante, que usted tiene que aprender, amado hermano, a dar testimonio. Y por eso nosotros en Ebenezer, hermano, mantenemos una sana doctrina, para que usted sepa, amado hermano, usted sepa, amada hermana, que todo el mundo le va a decir todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Es lo que quiere, hermano, es que esto se convierta en un testimonio y los demás vengan a Cristo a causa de usted. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es usted en su casa? Dice la palabra de Dios: vas a ser tierra deseable. ¿Qué significa? Que todos van a querer hacer negocios contigo. Todos van a querer tener que ver algo contigo. ¿Por qué? Porque eres tierra deseable. Porque Dios te ha bendecido, te ha dado gracia. En pocas palabras, a todos les caes bien. Si eras hurañón, ya cambiaste su testimonio. Ahora eres una persona sonriente, amable, así como Dulcita, amable, bien buena onda. Pero sigues con una actitud de enojón, ¿verdad? Pues como que no anima mucho a los hermanos a venir a Cristo. Y tú eres doble cara, pues como que no se van a animar, hermano. Y yo te llamo, amado hermano, amada hermana, a que en este día, hermano, tú reflexiones y tú, amado hermano, amada hermana, decidas romper con todo eso. ¿Cómo se rompe? A través de la oración, a través de la proclamación, a través de la liberación. Así que yo voy a invitar hoy a la iglesia, voy a invitarles a todos y cada uno de ustedes que hagan una hilerita, por favor, hermano. Por favor, quiten esas dos sillitas. Y aquí, por favor, le voy a pedir que haga una hilerita. Una hilerita a las mujeres y otra hilerita a los hombres. Vamos a llamar a la pastora, si me hace el favor, hermano Carlos.
para que ministremos a todos y cada uno de ustedes de todas esas cosas, los espíritus de ranas, le habla la pasión. Todos esos espíritus de ranas, hermano, que han traído por consecuencia esa falsa doctrina, hermano. Esa falsa doctrina, hermano, ha hecho que usted vea las cosas como con naturalidad. La homosexualidad como naturalidad, el lesbianismo como el aventarse bromas de doble sentido con naturalidad. Todo lo que ya hablamos, hermano, sea ahora, amado hermanos, diferente. Sea diferente ahora. Así que vamos a empezar a ministrar. Así que yo les voy a pedir, hermanas, una hilera. Si quieres, agárrate de aquel lado, yo de este lado. Las hermanas de aquel lado. Vengan, hermanos, de este lado. Ya puede usted apagar el video. Dios les bendiga, hermanos.